Ok, listo. Entonces nada, bienvenida. Vamos a presentarte en la serie de webinars que tiene Yacle una vez al mes. El día de hoy estamos acompañados con la doctora Ana Milena Olave. Ella es colombiana, ella es optómetra egresada de la Universidad de Santo Tomás hace casi 20 años, ¿no? Sí. Especialista en segmento anterior y lentes de contacto, tiene un diplomado en adaptación integral de prótesis ocular de la Universidad Santo Tomás en el año 2014, es magíster en tecnología educativa y medios innovadores por la educación, es fellow de Yacle también, es miembro de la Asociación de Optómetras Protesistas de Colombia, SOPROT, es miembro de la Academia Internacional de Profesionales Ocularistas, INAPO, es docente universitaria desde el año 2006 en el área de lentes de contacto, prótesis ocular y práctica clínica, y actualmente es docente de la Universidad del Bosque desde el año 2014 y es directora técnica y científica de óptica y oftálmicas en Colén. Fue directora entre los años 2011 y 2013. Y también tiene práctica privada en el área de lentes de contacto. Así que, Ana Milena, bienvenida. Gracias por tu disposición a participar el día de hoy en esta serie de webinars de Yacle, y el tema que ella nos va a comentar el día de hoy es sobre materiales de lentes de contacto gas permeable y su relación con la superficie ocular. Nos referimos siempre a los materiales blandos y la superficie ocular, y vamos a ver pues cuál es la interacción que tienen los materiales gas permeable con la superficie ocular. Así que, Ana Milena, bienvenida y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Guillermo, muy amable por la invitación. Definitivamente esta iniciativa es clave, ha sido muy productiva, nos hemos acercado todos como profesionales, como colegas, nos estamos capacitando de una forma que pues nunca imaginamos que íbamos a tener acceso a tanta información de tantas personas reconocidas, sentirnos cercanos. Entonces, realmente la iniciativa que ha tenido Yacle con este espacio, pues realmente es muy positiva y estoy muy contenta de esta invitación. Y pues quería hablar un tema un poco diferente, un poco enfocándolo más a los materiales de lentes de contacto gas permeables. Se ha hablado mucho de lentes blandos, pero pues los gas permeables están ahí y digamos que una gran motivación que tuve para elegir este tema es que se están haciendo muchas cosas positivas. Realmente estamos haciendo una contactología avanzada. Decíamos cuál es el futuro de la contactología y siento que estamos en ese futuro, ¿no? Que añoramos, que quisimos tanto tener, con una cantidad de materiales, con una variedad de diseños, con una posibilidad de poder corregir a las personas, darles su mejor adaptación. Entonces, me parece que como tenemos tantas posibilidades y hay tanta tecnología actualmente para corregir cualquier tipo de efecto refractivo, pues es importante pensar también que esto se ha logrado gracias a la cantidad y a la disponibilidad de distintos materiales y diseños que han surgido con el tiempo. Entonces, aquí voy a pasar, ok, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Hablar un poco de pues, los diferentes tipos de lentes de contacto. Conocemos muy bien que existen los lentes blandos, los lentes gas permeables. Dentro de ese grupo, pues, tenemos distintos diseños. Obviamente, la unión entre blando y gas permeable pues, nos facilita esos lentes de contacto híbridos, pero dentro de estos grandes grupos, dos grandes grupos, blandos y gas permeables, tenemos distintos diseños multifocales, tóricos, esféricos, asféricos, diseños especiales para corregir astigmatismos irregulares, para corregir ectasias corneales, y cada uno de estos diseños nos van a permitir elegir cuál va a ser el lente de contacto más apropiado para cada caso. Permítanme, voy a cuadrar acá esto. Vamos a elegir cuál es el lente de contacto apropiado para cada caso, para cada paciente con ciertas características especiales. Conocemos aquí muy bien también las ventajas que tiene tanto los lentes blandos como los lentes gas permeables. En este momento hablar de oxígeno, esto es fabuloso tanto para los lentes blandos como para los lentes gas permeables. El tema de la comodidad, pues en los blandos, pues siempre ha sido muy notorio, completamente garantizado. Cada vez se puede tener un poco más de comodidad con el lente gas permeable, pero pues siempre al principio surge un poquito de inconfort mientras se va adaptando el paciente a esta sensación del lente.
Bueno, en cuanto a ventajas de los lentes blandos, pues ahí tenemos una delantera y esa facilidad para hacer deportes que con los lentes gaspermeables realmente no se puede, es difícil, difícil resolverlo, sobre todo con estos lentes corneales. Las desventajas que tienen los lentes blandos, bueno, definitivamente hay ciertas patologías o ciertos defectos refractivos muy elevados que todavía cuesta trabajo lograr corregirlos, y patologías principalmente. Hay unas irregularidades muy marcadas de la córnea que el lente de contacto blando no es la opción. Aunque se han trabajado mucho los materiales, aunque ha evolucionado mucho esos monómeros, sin embargo, los lentes gaspermeables siguen llevando la delantera y nos dan una excelente calidad óptica, una excelente corrección del defecto refractivo, a diferencia de los blandos en estos casos. Cuando vamos a elegir un lente de contacto, tenemos que pensar en ciertas características, ciertas cosas. Tenemos que pensar en el paciente, cuál es el defecto refractivo de ese lente, de ese paciente. Tenemos que saber las condiciones de la película lagrimal, ¿sí? Esto me va a ayudar a elegir si voy a escoger un lente o blando o un lente gaspermeable. Tengo que conocer esas condiciones de la superficie ocular, pues toda la cantidad de exámenes especiales que ahora nos facilitan y nos permiten identificar patologías o irregularidades muy marcadas de esa superficie ocular. ¿Cuánto es la necesidad de uso de ese lente de contacto para el paciente? ¿Cuántas horas al día tendría que utilizar el lente de contacto ese paciente pues, con un defecto, de pronto un defecto muy alto? ¿Y cuáles son las propiedades del lente de contacto que voy a adaptar? Fíjense que cada uno de estos temas, de estas características que va a tener el paciente son nuestro punto de partida para poder tomar la decisión y poder decir, escojo un lente blando o escojo un lente gaspermeable. Y de acuerdo a esa condición, a ese defecto refractivo, a esa superficie corneal, elegiremos el diseño apropiado para cada caso. Para escoger el diseño y para escoger el material, tenemos que conocer básicamente esos materiales, cómo están constituidos, cuáles son las propiedades de esos materiales. Son características que hemos estudiado desde hace mucho tiempo, son muy familiares para nosotros, pero pues que es importante nombrarlo a continuación porque vamos a seguirlo trabajando durante toda la charla. Entonces, dentro de las principales propiedades que tenemos en esos monómeros, en esos polímeros, digámoslo así, del material del lente de contacto, está la permeabilidad a los gases, la transmisibilidad, la humectabilidad, dureza, el módulo de elasticidad, gravedad específica y el índice de refracción. Tenemos entonces, pues, a manera de recordatorio, dentro de estas propiedades, principalmente la permeabilidad al oxígeno, que es una característica innata del material. Está relacionado con la difusión, con la solubilidad, con esa capacidad que tiene de ese oxígeno distribuirse en toda esa matriz de ese lente de contacto. Pero esto básicamente hace referencia al material como tal. Y hablamos de la transmisibilidad del oxígeno cuando ya básicamente tenemos un lente terminado, ya tenemos un espesor, acá la clave es el espesor, depende mucho el defecto refractivo del paciente y esta es una característica que se está teniendo en cuenta y es un parámetro muy utilizado, es un parámetro fundamental a la hora de elegir cuál es el lente de contacto que quiero para ese paciente. Recordemos muy bien que aunque hace unos cuantos años se hablaba de un DKT de 38 para manejar un lente de contacto de forma diaria, de uso diario, realmente, digamos que para tener más seguridad sobre ese lente de contacto, lo que se exige de ese material o de esa adaptación que se vaya a realizar es que se tenga una transmisibilidad de 125. Con 125 DKT, según Javier Bonanno, de acuerdo a sus investigaciones, vamos a lograr una gran o no tener ninguna alteración de esa superficie corneal. Vamos a evitar un tema de hipoxia, vamos a evitar edemas. Se garantiza básicamente con ese DKT que el paciente, tenemos un edema fisiológico, acordémonos del 3%, y que si un paciente tiene un material con un DKT de 125 se garantiza que pues básicamente es como si no tuviera lente de contacto, como si tuviera
en algún momento un edema del 3% completamente fisiológico. Entonces, digamos que la garantía de estas transmisibilidades tan elevadas, pues nos va a permitir tener una buena estabilidad y una buena superficie corneal. Eso también nos permite manejar los lentes de uso extendido. ¿Y por qué es importante este parámetro? Por todo lo que estamos haciendo en la actualidad, todo este tema de control miopía, y tenemos valores mucho más altos a este mínimo que reportaron estos investigadores hace unos cuantos años, y es esa tranquilidad que nos va a dar a la hora de elegir un lente de contacto y un material que me dé seguridad y tranquilidad para tener una muy buena adaptación, para no correr ningún tipo de riesgo. Dentro de otras características de estos polímeros está la humectabilidad superficial, que básicamente esto está relacionado con la lágrima, con esa capacidad que tiene la lágrima de adherirse a esa superficie de ese material, de ese lente de contacto. Pues a nivel de laboratorio existen muchas formas de hacerlo, muchas maneras de tratarlo, con la gota Cecil, con la burbuja cautiva, que esto lo estudiamos hace unos cuantos años, pero clínicamente, cuando nosotros estamos frente a la lámpara de hendidura y estamos con nuestro paciente, podemos valorar cómo se distribuye esa película lagrimal sobre la superficie corneal. Entonces, este es un parámetro muy importante y es un parámetro que está relacionado directamente con la comodidad que el paciente va a tener con sus lentes de contacto. Aquí para poder medir a nivel de para poder cuantificar de alguna manera esa humectabilidad, se habla de ese ángulo de contacto y se espera que el ángulo sea mucho más bajo, que sea un valor muy bajo, que me va a indicar que esa película lagrimal está ahí muy cerca y va a estar muy unida a esa superficie corneal y que no se va a evaporar. Entonces es una característica importante a tener en cuenta en estos parámetros de lentes. Y tenemos otras, la dureza, el módulo de elasticidad, la dureza que hace referencia a la resistencia de un material, a esa indentación, y el módulo de elasticidad que está relacionado directamente también con la dureza, que es como esa capacidad que va a tener ese lente de resistirse a esa deformación y de volver a su estado original una vez se deje de ejercer esa fuerza. Digamos que estas son características importantes porque a lo largo del tiempo hemos visto muchos cambios y en la actualidad tenemos unos lentes que nos están proporcionando estas características con unos valores importantes que nos van a garantizar una estabilidad de ese lente de contacto, evitar la flexión de ese lente de contacto, cosa que es supremamente importante, sobre todo con los diseños avanzados que estamos trabajando con los lentes esclerales, con todo el tema de la ortoqueratología, lentes multifocales y demás. Entonces, es importante también acá tener en cuenta que hay muchas formas de medir la dureza, que a veces uno quisiera comparar entre un laboratorio y otro, pues aquí no tengo ni preferencia por ningún laboratorio que suministre lentes de contacto, voy a poner distintos materiales, pero digamos que es importante a la hora que uno quiera elegir o que quiera comparar con lo que se encuentra en el mercado, poder identificar cuál es el método utilizado para medir ese módulo de elasticidad, para medir esa dureza, para medir ese ángulo de contacto, porque a veces uno compara parámetros, pero la tecnología utilizada para medir esa característica como tal es completamente diferente entre un laboratorio y otro, y pues ahí tendríamos que tener mucho cuidado. Dentro de otras propiedades de los polímeros tenemos la gravedad específica que hace referencia al peso básicamente del lente. Esto está relacionado pues con la fórmula que el paciente tiene principalmente. Y el índice de refracción que hace referencia a pues, la cantidad de luz que se refracta al ojo y que se espera que en los lentes de contacto ese índice de refracción sea muy cercano al de la córnea, que es de 1,375, precisamente para evitar esa refracción de la luz. Entonces, aparte del peso, de la fórmula que estaba mencionando, tendré que escoger el diseño apropiado, ¿sí? Para esa fórmula, teniendo en cuenta este parámetro de gravedad específica. Algo de historia, como contar un poco, bueno, ya hablamos, repasamos algo de las propiedades que tienen estos lentes de contacto, que es importante siempre tenerlo en cuenta porque todos los laboratorios nos van a estar
suministrando estos valores y nos van a hablar del nuevo lanzamiento, del nuevo lente, y siempre los puntos para comparar, los parámetros para comparar son estas características de estas propiedades de estos lentes, de estos materiales. Entonces, y es importante reconocer cómo se ha ido avanzando, cómo la tecnología nos ha ido llevando a que los materiales vayan sufriendo algunos cambios. Como estamos en el siglo XIX, pues se pensaba FIC, pensó en un cristal, en un lente de vidrio, ¿sí? Adaptar un lente de vidrio sobre esa superficie corneal como de los primeros dispositivos que se estaban utilizando para corregir algún defecto refractivo, y obviamente ya estudiar todo lo que conllevaba este desarrollo de este cristal, pues básicamente que es cero permeabilidad y todos los cambios fisiológicos que se iban a presentar a nivel de la córnea, que principalmente el cambio más importante es el tema de la hipoxia. Ya al siguiente año Muller lo que hizo fue trabajar ese mismo lente de contacto en ese mismo material de vidrio, pero ya digamos que evolucionó dándole un valor dióptrico a ese lente de contacto. O sea, ya tenía fórmula el lente de contacto, ya podía corregir algún tipo de efecto refractivo, pero con todas las complicaciones que tenía el material que se estaba utilizando, que era el vidrio. Entonces, hay una dificultad a la hora de fabricarlo. Es un material que se va a romper con mucha facilidad. En esa época todo ese proceso de fabricación del lente de contacto pues hacía que el lente fuera muy costoso. El terminado del lente no era el mejor y pues se generaba una cantidad de alteraciones a nivel de la superficie corneal. Entonces, pues fueron los primeros avances para tratar de corregir un defecto refractivo, pero con una cantidad de complicaciones que se fueron presentando. Aquí, como para tener presente a Aubrin en 1940 con la fabricación del lente escleral, como para acordarnos, y eso en algunas charlas se ha mencionado mucho, que son lentes, son diseños que se vienen trabajando hace tantos años, pero pues con resultados no favorables porque el diseño estaba obviamente evolucionado, pero no teníamos el material que permitiera que ese diseño le diera la garantía de corregir el defecto refractivo al paciente. En 1947, digamos que acá este científico Kevin Tuohy lo que hizo fue ya diseñar como tal el lente de contacto conocido como gas permeable corneal. Aquí trato de hablar más es de gas permeables. El gas permeable corneal hecho únicamente en metilmetacrilato. Entonces, con ese monómero de metilmetacrilato ya vamos a mencionar algunas características de esos monómeros, de algunos monómeros que se utilizaron para fabricar los lentes de contacto, con una gran ventaja, un material incluso fácil de fabricar, mucho más resistente, una dureza y una rigidez importante, pero con el mismo problema de siempre relacionado con la hipoxia corneal. Entonces, siguieron saliendo nuevos materiales, pues como para tener presente el lema, pues que desde el 52, pues surge un material en donde, digamos que por qué lo menciono acá cuando he dicho que estoy hablando de lentes gas permeables, porque es aquí Wisterle quien se da cuenta la importancia de la permeabilidad de un material. Digamos que por eso es que lo tengo acá presente. O sea, sí, él crea el material de EMA, pero él descubre esa necesidad de darle su oxígeno a esa córnea. Entonces, ese punto me parece que es un valor agregado para no seguir con lo mismo, sino tratar de proporcionarle algo diferente a ese monómero que le garantizara un mejor paso de oxígeno a la córnea, y de esta manera se evitara todas las complicaciones que se están presentando, que se estaban en esa época presentando por el uso de esos primeros lentes de contacto. Ya después, en el año 70, ya se agrega otro monómero y ya aparece el polimetilmetacrilato, un poco mejor que pues un material de los materiales de vidrio, lógicamente, y mucho mejor que el metilmetacrilato, pero también estamos hablando de prácticamente muy poca permeabilidad al oxígeno. Entonces, a partir de este momento siguen las investigaciones, se siguen desarrollando, se trabajó durante más de 30 años estos materiales con muy pocos avances, pero poco a poco se dieron cuenta que el tema de la permeabilidad era tan importante y lograron incorporar ciertos materiales. Estamos hablando del acetato butírico de celulosa en su momento y de los siloxanos,
que dieron un salto gigantesco al tema del material, ya que empezaron a proporcionar un poco más de oxígeno, aunque todavía tenían problemas a la hora de fabricar ese lente de contacto. Entonces, aquí como para tener presente que son muchos monómeros, que la suma de esos monómeros son los que me van a formar el polímero como tal, y es como la diferencia, es esa patente que cada laboratorio tiene de seleccionar el monómero apropiado para pues garantizar un material que realmente resulte óptimo para el paciente. Entonces, de aquí de pronto tener presente el metacrilato que lo había mencionado, sus grandes características de rigidez, de dureza, de durabilidad de ese lente de contacto, de manipulación de ese lente de contacto, tanto para el paciente como a la hora de fabricarlo. Un lente pues completamente inerte. Digamos que las complicaciones básicamente están relacionadas con el tema de oxígeno, pero no tanto por el tema de agentes bacterianos como tal. Bueno, dentro de las grandes características, únicamente aquí enfocándonos en el metilmetacrilato, es que desventajas, es que es un lente completamente hidrofóbico. Entonces, pues eso es lo que había en su momento. Acá de pronto podemos mencionar otros monómeros como el acrilato de silicona. Pues me salté el acetato butírico de celulosa, pues ya lo menciono y digo algunas características de este material, solo que aunque había muchas expectativas y fue un salto gigante porque lógico sí proporcionaba oxígeno, era un material muy difícil de fabricar y era un material que no logró digamos que llenar todas las expectativas que se tenían en su momento. Entonces, el acrilato de silicona sí es un material donde se cuenta con una permeabilidad mejor, aunque también tiene sus problemas, sus desventajas de flexibilidad, de debilidad, de que se raye fácilmente. Y aquí tenemos la fluorosilicona, que igual la vuelvo a mencionar más adelante, en donde ya la permeabilidad ya no es moderada, sino estamos hablando de una permeabilidad alta. Entonces, así tenemos cada uno de estos monómeros que, de acuerdo a la cantidad de enlaces que se hagan, pues me van a dar o mejor ángulo de humectación, o mejor permeabilidad, o mejor dureza, o mejor flexibilidad de ese lente de contacto. Entonces, por eso es importante conocer que hay algunos monómeros con esas características tan específicas que son las que me permiten que el lente de contacto funcione o no. Entonces, digamos que aquí lo que ha sucedido a través de todo este tiempo es que estos polímeros pues han ido mejorando eh, y se han ido desarrollando de otra manera. Tenemos acá el polimetilmetacrilato, el acetato butirato de celulosa, el acrilato de silicona y estos polímeros de metacrilato de acrilsiloxano y acrilatos de fluorosilicona, que en realidad es lo que más funciona en la actualidad, pues la fluorosilicona. ¿Listo? Mencionaba ya lo del polimetilmetacrilato, creo que para todos es súper conocido. El acrilato de siloxano, que la ventaja fue, pues en su momento, ese paso de oxígeno, o sea, lograr pasar de 0 a 20, pues eso fue una maravilla. 30 dK, eso fue pues algo revolucionario en su época, pero precisamente por esa silicona son lentes que en su momento eran muy hidrofóbicos, que se acumulaban mucho los depósitos en la superficie del lente de contacto, de esa manera no se lograba tener buen confort y pues no funcionaban perfectamente para todos los casos, precisamente también por esa flexibilidad. Entonces, en esos pacientes con esos astigmatismos tan altos o astigmatismos irregulares, eran lentes que terminaban flexándose y por lo tanto al poco tiempo el paciente no veía bien con los lentes de contacto. Al agregar el flúor, la fluorina, que es una sustancia importante que también en su momento revolucionó los materiales, se logran muchas cosas. Se logró todavía mejorar más ese paso de oxígeno dentro de ese material, ese DK. Se logró hacer el lente con mayor resistencia a los depósitos, es como la principal característica que tiene la fluorina, repeler ese acúmulo de depósitos. Entonces aquí todo esto es muy importante porque en ocasiones tenemos pacientes
por decir algo, con problemas de película lagrimal, problemas con lágrima muy oleosa o con alguna enfermedad sistémica de base, que hace que su lágrima no tenga las mejores condiciones. Entonces, es este tipo de material el más apropiado para esos casos. O pacientes que tienen en algún momento un ojo seco y que quisiéramos adaptarlo de pronto con un lente gas permeable corneal, tenemos que pensar en un ángulo de humectación muy bajo, precisamente para mejorar el contacto de esa poca lágrima que el paciente tiene sobre esa superficie. Entonces, cuando entendemos las características y cómo funciona cada cosa, podemos elegir, o cada característica mejor, podemos elegir el lente acorde a la necesidad del paciente. Los laboratorios nos suministran todas estas características. Lo que pasa es que en ocasiones no le ponemos cuidado o nos quedamos únicamente con el nombre comercial que el laboratorio del país donde estemos pues distribuya, pero realmente contamos con toda la información al alcance nuestro para poder nosotros mismos identificar cuál es el lente que de pronto funciona más o podría funcionar más para ciertas ocasiones o para ciertos diseños. Aquí tenemos otros lentes, los anteriores eran de Contamac, acá tenemos lentes de Boston, en donde, como vemos, cada uno de estos valores son importantes a la hora de querer escoger un lente de contacto y no porque siempre adapto eso o porque me dijeron que tenía que este iba para astigmatismos altos, utilice esto, pero ¿y por qué tenemos que hacer esa elección, cierto? Bueno, hay otros laboratorios que también nos dan una muy buena disponibilidad de parámetros, no todos los tenemos acá en Colombia, pero pues realmente contamos con laboratorios que nos suministran unos lentes con unas características muy buenas, muy favorables para todo lo que se está haciendo en el país. Entonces, ¿qué material de lentes de contacto gas permeables pues vamos a recomendarle al paciente? Entonces, básicamente tenemos que siempre tener en cuenta cuáles son las necesidades del paciente. De acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo a ciertas condiciones y al diseño que nosotros queramos utilizar precisamente por esas condiciones del paciente, pues haremos la elección. Entonces, tenemos que pensar si es un paciente que necesita utilizar sus lentes, no solo 8 ni 10, de pronto 12 horas al día, miopías supremamente elevadas, defectos refractivos que no se pueden corregir con gafas. Sabemos que todos los pacientes que usan lentes de contacto siempre les recomendamos sus gafas de descanso, pero hay pacientes o hay defectos refractivos que son imposibles de formularlos con unas gafas. Entonces, son esos pacientes que desde que se levantan se tienen que poner sus lentes de contacto y son 12 horas, jornadas muy extensas de uso de ese lente de contacto, y ahí es donde tenemos que pensar que vamos a elegir un material que le proporcione el oxígeno suficiente, pero que también pensemos si el paciente preciso tiene un astigmatismo alto, bueno, ¿qué diseño se le va a recomendar? Que vaya de la mano, todo va de la mano, material y diseño va de la mano para poder recomendar el lente más apropiado. Entonces, aquí tenemos los materiales de alto DK, pues serían recomendados para estos pacientes. De acuerdo a un defecto refractivo, si son miopías, hipermetropías elevadas, que sabemos que tenemos pacientes de menos 15, que tenemos pacientes de más 20, que tenemos pacientes áfacos, que estos pacientes, pues ya el espesor de ese lente de contacto, esa gravedad específica de ese lente va a interferir completamente en la adaptación. Entonces, relacionar muy bien el material, pues porque con espesores tan altos, tan elevados, el paso de oxígeno es más bajo. Entonces, tener en cuenta esa proporción y pensar en el defecto reactivo del paciente. En cuanto a los astigmatismos altos y regulares, seleccionar el diseño apropiado. Si estamos hablando de lentes gas permeables corneales, pues diseños asféricos, diseños tóricos para cada caso, o sencillamente poder trabajar un diseño especial, ya que contamos con tantos lentes y diseños que se están trabajando en el momento. Acá en el país que tenemos la disponibilidad, pues utilizar los diseños especiales para ectasias corneales. Acá hay un punto importante que creo que lo menciono más adelante, pero no quiero que se me olvide, y es que en este momento pues también tenemos la facilidad
de la fabricación de los lentes. Contamos ya con equipos pues muy avanzados que también nos han permitido, o sea, el avance tecnológico ha sido en todos los sentidos, en los diseños, en los materiales, en la tecnología para poder fabricar un lente de contacto, y todo esto junto es lo que nos hace que en este momento estemos también en esta área de la contactología. También tenemos que identificar esa superficie corneal, cómo está ese segmento del ojo, si es un segmento, si es una córnea sana o es una córnea con algún tipo de patología, para escoger el diseño. Y ya que actualmente tenemos tanta cercanía y digamos que se han logrado unas capacitaciones importantes y se ha logrado como tomar un poco más de conciencia de los diseños especiales, así sean corneales o limbales o esclerales, los resultados definitivamente son muy buenos, y es sencillamente lanzarnos a empezar a usar esos nuevos lentes que nos garantizan toda la comodidad, todo el confort al paciente y toda la seguridad de las adaptaciones. También identificar la película lagrimal, ya me había mencionado la importancia de si hay un ojo seco, pues bueno, escoger tanto el material que tenga esas características de fluorina, de fluoroxiloxanos, que tengan ángulos de humectación bastante bajos, y que tenga también incluso que hay algunos materiales que tienen unas características adicionales, que tienen unos tratamientos especiales en su superficie, que son los tratamientos de plasma, básicamente, que se convierten en una nueva opción para apoyar toda la adaptación del lente de contacto en pacientes que tienen unas alteraciones en su película lagrimal. Digamos que es importante también trabajar de la mano con los laboratorios con los que estamos en cada país. Los laboratorios nos apoyan, los laboratorios nos dan mucha información y nos dicen, mire, ellos ya nos están ayudando, nos están diciendo que para estos casos, como vemos acá, en casos de traumas corneales, de trasplantes, de cirugías refractivas, de queratoconos, escoja este diseño, ¿sí? Y nos dan todos esos parámetros y todas estas características para que nosotros digamos, bueno, si es disponible, si se puede hacer en ese material o no se puede hacer. Y si no se puede hacer, entender que es básicamente pues que se necesita que exista una muy buena relación entre todo, material y diseño, para poder tener y garantizarle confort a nuestro paciente y resolver el problema refractivo del paciente. Digamos que ahora, actualmente, estos materiales de DK alto, digamos que casi que estamos llegando a un hiper DK, ¿sí? Hace poco hubo un lanzamiento de un lente que tiene DKT de 180, aprobado por FDA, que ya llegó a Colombia también. Entonces, ya no estamos hablando de un DK alto, casi que estamos hablando de un hiper DK, y es que estos nuevos diseños de lentes de contacto nos están obligando a trabajar con materiales con esas características, porque lo que se está trabajando, y aquí me voy a referir un poco más al lente escleral, lo que se está trabajando con esos lentes esclerales, con esos espesores tan elevados, pues requieren de un material que nos garantice ese paso de oxígeno, y que adicional tengan unos valores agregados en en este caso el módulo de flexibilidad, pues porque normalmente antes se tenía un DK alto, ¿sí? Pero el módulo de flexibilidad se terminaba afectando. Entonces, digamos que en su momento ese fue como un pequeño inconveniente, o ese ha sido el inconveniente, que se mejora una característica, pero se desmejora otra. Entonces, lograr una buena relación entre todas las características para poder suplir todas las necesidades es un reto, y ha sido un reto, pero lo están logrando los laboratorios. Entonces, en este caso, estos últimos lentes que están proporcionando todavía permeabilidades muchísimo más altas, con una muy buena relación en el módulo de flexibilidad del lente, nos permite y nos da la garantía que ese lente de contacto responda perfectamente, que ese tratamiento de control miopía le funcione perfectamente, que el niño esté durmiendo con su lente y que no se vaya a alterar ese diseño de ese lente de contacto, porque estamos trabajando con un material realmente resistente. Entonces, tenemos pues actualmente esa calidad en la fabricación, contamos con los equipos que nos dan, que no lastiman tanto el material, que no se quema el material en algún momento,
Contamos con unas superficies todavía mucho más humectables, con esos ángulos de contacto bastante bajos. Cada vez los diseños se han ido perfeccionando, cada vez los laboratorios lanzan diseños de pronto o más delgados o con unas curvas periféricas que se acoplan mejor. De pronto acá estoy hablando de la esclera, que se acoplan muchísimo mejor a esa conjuntiva. Y toda esta, la unión de todas estas cosas es lo que me está disminuyendo la alteración de la superficie corneal. Realmente no se están presentando, pues lo que más se presentaba era la hipoxia, el edema, son las complicaciones que más se presentan, pero a veces es más por una mala manipulación del lente de contacto que porque el lente como tal o el material como tal esté afectando esa superficie. Tener presente que podemos, los laboratorios nos facilitan unos tratamientos especiales, que hay unos materiales que ya vienen con su tratamiento especial, y digamos que esto es importante porque si nosotros unimos un lente con un ángulo de contacto bajo más un tratamiento de plasma, pues se vuelve en un gana-gana al 100, ¿cierto? Porque tenemos una muy buena humectabilidad, tenemos una muy buena confort, una superficie supremamente humectable, esa poca lágrima de pronto que el paciente tiene, como lo mencionaba, va a quedar perfectamente adherida a la superficie del lente, la comodidad, se reduce el empañamiento. Entonces, ya tenemos un material bueno, pero también se están haciendo cosas distintas para adicionarle a estos materiales, y esta unión de todo esto que se está trabajando es lo que me está permitiendo o me está garantizando pues estas adaptaciones exitosas. Aquí de pronto pues es el lente un poco más conocido, pues ya lleva más tiempo trabajando pues acá en el mercado, el Boston XO2 con un DK de 141, pero pues quería mencionarles eh, de Contamac, este lente de contacto pues que realmente está fresquito, bueno, fresquito acá en Colombia, ya viene desde el año pasado, pero esto pues tiene un DK importante de 180, tiene este módulo de 1.3, pues 1341, 1341 mejor, que me va a evitar que se flexe el lente de contacto como tal. ¿Sí? Entonces digamos que está muy bien relacionado. Cada una de estas características se convierte en una nueva opción que tenemos para seguir trabajando en lo que estamos haciendo ahora en estas adaptaciones que estamos teniendo ahora, adaptaciones especiales. Un material ideal, entonces, ¿qué debe hacer? Debe satisfacer los requerimientos de oxígeno de la córnea, ser fisiológicamente inerte, lo que siempre hemos escuchado, pues se tiene que mantener una muy buena humectabilidad, que sea duradero el lente de contacto, que sea estable, que sea transparente, que se pueda manipular, que el usuario lo pueda manipular y que lo pueda manipular pues con facilidad, tanto en el tema de la fabricación como en el uso diario de esos lentes de contacto. Y lo recalco pues porque es que actualmente estamos trabajando con niños que estamos incorporando aquí el uso de estos lentes permeables en estos chiquitos, y que ellos, su manipulación puede ser un poco más brusca y necesitamos un lente que sea resistente para tal fin. Para tener en cuenta aquí también, estoy mirando el tiempo, cómo voy, es importante, digamos que es una realidad que se está pues viviendo, no tengo estudios acá de Colombia, pero estos estudios reportados por la revista Contact Lens Spectrum, en donde nos dice que las adaptaciones de los lentes de contacto se han incrementado en un 11% en Estados Unidos, en un 13% pues a nivel internacional. El cambio de 9 a 13% pues es un cambio importante, que quisiera poder hacer una encuesta en donde pudiéramos preguntar si estamos adaptando lentes de contacto en nuestra práctica. Pues porque los estudios ya nos están diciendo que hay un 98% que sí se está adaptando estos lentes, y si queremos identificar por categoría de adaptación tipo de lente de contacto, pues nos damos cuenta que aquí estos tres lugares, pues los gaspermeables corneales siguen manteniéndose en una primera posición, pero se está incrementando el mercado de los lentes esclerales, de todo el tema de la ortoqueratología como tal, y hay otros lentes que de pronto, pues ahí van, ¿sí? Estos multifocales también probablemente empiecen a crecer un poco, pero digamos que sí está incrementando el mercado. Entonces,
se está viendo la necesidad, el paciente ya lo sabe. Si hiciéramos un estudio acá en Colombia, seguro que cada vez son más las personas que están adaptando los lentes de contacto. En esa investigación que habían realizado, pues dijeron que los gas permeables disminuyeron de, pues 2 años, comparando 2 años atrás, del 43% al 36%, mientras que los gas permeables esclerales aumentaron del 23 al 28%. Entonces, están los estudios, están las cifras, digamos que ahí está, hay un potencial importante para tener en cuenta con nuestros pacientes, además pues porque los estábamos corrigiendo, pero pues hay un valor agregado y como vuelvo a decir, esto es un gana-gana en todos los sentidos. Conocemos los beneficios de estos lentes esclerales, sabemos el impacto que tiene en la visión del paciente, en el confort, en la calidad de vida, en que se pueda resolver ese defecto refractivo, en que se pueda corregir de alguna manera la patología que se está presentando, que si tiene ojos secos se pueda resolver con el lente y con el material acorde a ese diseño. Y como pues lo había dicho, ¿no? Estos lentes esclerales que cada vez son, pues que son gruesos, que tienen espesores mayores, pues requieren de materiales todavía con unos DKs más altos de los convencionales para que podamos utilizar durante más tiempo el lente de contacto. Y también para tener en cuenta de esa seguridad que tenemos que darle a nuestros pacientes, a nuestros papás de estos niños que estemos trabajando, que cuando estamos incorporando el tema de del control miopía en nuestra práctica, tenemos que saber que estamos trabajando con materiales de la más alta calidad que le dan un paso de oxígeno excelente a la córnea, que son completamente seguros, que no se van a presentar alteraciones en esa superficie corneal, que se pueden manipular fácilmente, son mucho más resistentes también, que son diseños completamente personalizados. Entonces, digamos que tenemos que empezar a tener como una actitud cada vez más positiva con el material. Es cierto que durante muchos años algunos hemos hablado de lentes gas permeables y solamente el nombre como que ya como que genera un poco de molestia, solamente enseñar en la universidad a los estudiantes que ellos mismos utilicen los lentes, a veces como que no les gusta, como que ya empiezan a crear rechazo y es eso lo que tenemos que empezar a resolver, tenemos que confiar más, estar completamente tranquilos de lo que tenemos actualmente para cada vez empezar a incorporarlos más dentro de nuestra práctica. Entonces, para ir concluyendo, importante tener en cuenta que pues el lente de contacto, las tres premisas fundamentales que hay que tener en cuenta, que corrija el defecto refractivo, que sea confortable para el paciente y que no me vaya a afectar la fisiología de la córnea, pues son las tres premisas que están ahí en todo sentido y que pues hay que tenerlas, no perderlas nunca de vista, mejor dicho. Y ya para ir concluyendo, ya como las últimas conclusiones, pues voy a leer aquí algunas cositas importantes que a lo largo de los años se ha ido mejorando esos polímeros y de esta manera podemos utilizar y podemos incorporar estos materiales en estos nuevos diseños que se están trabajando actualmente. Los estamos incorporando en distintos campos, en distintos diseños para corregir distintos defectos refractivos. Existe una amplia gama de materiales disponibles en la actualidad. Tenemos que escoger el que más acorde vaya con la necesidad de nuestro paciente. Se debe combinar y trabajar muy bien en equipo de ese material y ese diseño de ese lente de contacto para garantizar una buena adaptación. Se han exigido materiales que protejan la salud de la córnea, proporcionando el oxígeno necesario para los ojos y que puedan ser utilizados para una variedad de diseños. El oxígeno ha sido clave, se está garantizando el oxígeno en estos materiales sin alterar o más bien mejorando las otras características que antes estaban viendo afectadas. Entonces, los materiales que se adaptan, también tener en cuenta que estos materiales se están adaptando a una cantidad de diseños disponibles. Entonces, pues eso es lo que quería compartirles, decirles que estamos como en el mejor momento de la optometría en todo sentido. Cada vez salen más diseños, cada vez salen más materiales, cada vez tenemos más acceso, más disponibilidad a estos lentes de contacto y para las personas que nos gusta la adaptación de lentes de contacto, podemos hacer adaptaciones seguras, podemos no solamente que sea seguro, sino que el paciente se sienta cómodo desde un principio. Entonces, pues bueno, realmente es muy cómodo saber
que no tenemos que trabajar con las uñas, sino que estamos trabajando con lo mejor que hay actualmente en el mercado. Pues a todos, esto es lo que quería compartirles. Doctor Guillermo, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Ana Milena. Yo creo que, como tú mencionabas, ¿no? Cuando se hace, digamos, el área, la parte de gas permeable del plan de estudios de contactología, desde que somos estudiantes, somos un poco de alguna forma reacios a la adaptación de gas permeable porque quizás las experiencias de los estudiantes en la práctica son de la sensación, digamos, diferente que tiene el lente gas permeable y el lente blando, ¿no? Además, me acuerdo cuando yo era estudiante, pues era el lente rígido y el lente blando y el solo hecho de utilizar una palabra que pueda tener cierto cariz negativo hacía que el estudiante dijera no, el rígido no, mejor que me pongan el lente blando. Y es algo que creo que ha cambiado poco. No sé qué opinas tú. Sí, definitivamente. Incluso yo utilizo mucho, les digo a los estudiantes, dejemos a un lado el tema de rígido. El rígido inmediatamente crea una barrera con el paciente. Hablemos de permeabilidad, hablemos de oxígeno, de permeabilidad y seguro que ya se quita esa barrera y vamos a tener más acceso mentalmente, nos vamos a sentir un poco más tranquilos a la hora de usar el lente de contacto. Cuando hacemos las pruebas, pues también trato de, al principio, escoger el lente con una curva pues más parecida de acuerdo a la queratometría del paciente, pues como para que no les dé como tan duro, ¿no? Esa primera sensación del lente de contacto. Cuando estamos practicando otras cosas, en donde quiero que se vea un lente muy plano, un lente muy ajustado, bueno, ahí sí, eh, pues soy un poco más drástica en la elección de la curva base, pero precisamente es algo de estudio y es también para que los estudiantes sean muy cuidadosos con sus pacientes a la hora de elegir el lente de contacto apropiado para que desde un principio el paciente se sienta cómodo con los lentes. Yo creo que es como desarrollar la empatía, ¿no? Porque cuando tú experimentas un lente de contacto gas permeable bien adaptado, y es una de las paradojas de los lentes de diseño de gran diámetro, ¿no? Que la principal ventaja del diseño de gran diámetro, sea semiescleral o escleral, es la comodidad que el paciente reporta, ¿no? Aquel paciente usuario, sobre todo en las ectasias y en córneas irregulares, aquel paciente que durante años batalló con el confort de su lente de contacto de material permeable y luego con estos lentes de gran diámetro que aparentemente, como tú decías, con mayor espesor, con mayor tamaño, etcétera, pues hay un, digamos, hay un cambio significativo en el aspecto de confort, ¿no? A pesar de, digamos, el gran tamaño que tiene el lente de contacto. Sí, cada vez que el paciente, vamos a hacer ese cambio de corneal a escleral, se asusta, pues porque si antes se le dificultaba en algún momento manipular un lente corneal, creen que manipular un lente escleral puede ser un poco más complejo y como que se asustan al ver ese lente escleral. Pero cuando se lo ponen, dice, esto es una maravilla, ¿sí? Ya no se siente, ya veo bien, bueno, una cantidad de seguimientos que tenemos que hacer, pero que el paciente ya se sienta cómodo con sus lentes. Realmente, como digo, la satisfacción que se tiene es altísima, es altísima. Especulando un poco, porque tú mencionabas que en Contact Lens Spectrum, por ejemplo, hubo un reporte del cambio del mercado, ¿no? Todos los años se publica en la revista Contact Lens Spectrum en el mes de enero la tendencia del mercado que existe del año anterior, ¿no? En la publicación del año 2020, en enero, se publicó lo que pasaba en el 2019 y cuestionabas, por ejemplo, la posibilidad de tener también hacer una suerte de estudio sencillo que podamos nosotros en la región intercambiar un poco de ideas respecto a cómo estamos adaptando y cómo ha modificado nuestra adaptación y por qué de alguna forma siente uno mismo que el área de gras permeable como que ha crecido, ¿no? O sea, no es que hayan más pacientes, probablemente los pacientes siguen estando ahí, pero tengo mejores diseños, tengo, digamos, lentes que pueden eventualmente por diseño ser más confortables, tengo tratamientos de superficie, como mencionabas en el caso particular del plasma, que relacionado a la superficie ocular, pues optimiza la humectación del material. Y un aspecto que tú mencionaste también que era importante, la selección adecuada de
diseño y material, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con el paciente que tengo al frente? ¿Qué material me conviene? Porque no a todos les voy a poner 180 EDK, ¿no? De repente 180 para DDK es para un lente grande o un lente escleral, pero si tengo un paciente con una adaptación, digamos, de un lente corneal, de repente con tener un DK de 100, pues el metabolismo corneal no se afecta de forma alguna. Entonces es importante, creo yo, que nos menciones si la selección del diseño versus el material van acompañados. Sí, sí, definitivamente hay que pensar muy bien qué es lo que queremos adaptar. Vamos a adaptar esto, vamos a adaptar un lente corneal, vamos a adaptar un lente corneal, pero para una córnea sana, o vamos a adaptar un lente corneal para una córnea irregular. Entonces, empezando por ahí, ya cambia completamente el diseño, cambia incluso si estamos hablando de diseños convencionales, los diseños esféricos con altas excentricidades y demás, pero si estamos hablando de un diseño específico para queratocono, ejemplo, un rosca, en donde incluso tenemos la parte periférica tórica, ¿cierto? Podemos manejar por cuadrantes ese diseño. Entonces, ahí digamos que tenemos que analizar cada caso de acuerdo al diámetro, como lo estaba mencionando muy bien. Es más material que está involucrado, hay más superficie corneal que se está viendo comprometida con ese lente de contacto o no. Entonces, digamos que ahí es importante elegir qué diseño voy a utilizar, por decir algo, para un astigmatismo alto. Entonces, si tengo un astigmatismo muy alto, necesito un material que sea, que tenga una rigidez importante para evitar que se deforme. Si no escojo el material con esa rigidez, si no escojo el material con esa, dependiendo del defecto refractivo, con una permeabilidad adecuada, no me va a funcionar. Puedo tener el mejor diseño, pero si no escojo el mejor material, no va a funcionar esa adaptación. O al contrario, puedo tener el mejor material, pero si no le puse el diseño apropiado, pues tampoco va a funcionar la adaptación. Entonces trabajan muy de la mano las dos cosas, Sí, y los parámetros. tú mencionaste, por ejemplo, de que debe ser duradero. Las características del material ideal debe ser duradero y el concepto de duradero puede ser muy subjetivo, ¿no? Y se escucha mucho en la región que duradero pueden ser 2 años, duradero puede ser 18 meses, duradero puede ser 3 años y hay que recalcar efectivamente que los materiales van a afectar la comodidad en la medida que envejezcan, ¿no? Porque no es que el plástico del primer día va a ser el plástico el día 365. ¿Cuál es tu recomendación, por ejemplo, en el espectro de la comodidad, ¿no? O sea, ¿cuándo un lente de contacto sientes tú que ya comienza a ser, la comodidad comienza a afectarse debido a que, digamos, a pesar de los tratamientos que puedan tener, la característica del material, la humectación, se comienzan a deteriorar por depósitos, por un lado, y porque las opciones de cuidado y mantenimiento de gas permeable, digamos, son bastante más sencillas que los sistemas de cuidado y mantenimiento de los lentes de contacto blandos en algunos casos, y porque el paciente espera que tener problemas para el cambio de lente, ¿no? Que ya estén afectando directamente el tema del confort. Sí, sí, es cierto, hay que tener cuidado con el término porque pues hay muchos pacientes que pensarán que puede durar 3 años, 4 años y no, todavía ahí está el lente. Y de por sí va a estar siempre. Tenemos de pronto todavía lentes de cajas de pruebas adquiridas en la universidad. El lente está ahí, llevan 10, 20 años y el lente está ahí. Ahora, ¿se puede adaptar? Pues lógicamente no, ¿cierto? No, digamos que lo importante acá es el tema de generalmente cada año, año y medio, los pacientes tienen que asistir a hacerse sus controles, bueno, antes de ese tiempo, pero digamos que al año, máximo año y medio, el paciente ya tendrá que hacer un cambio de sus lentes de contacto. Va muy de la mano de la manipulación del lente de contacto. Eso es clave. Hay pacientes que a los 3 meses ya tienen lentes muy envejecidos porque sencillamente no utilizan los productos apropiados. O hay otros pacientes que tienen un poco más de tiempo con ellos y pues el lente se ve en muy buenas condiciones. Entonces la manipulación es clave a la hora de tener una durabilidad del lente de contacto. Obvio que también la fórmula del paciente puede ir cambiando y hay que hacer los ajustes de esa fórmula y por eso es que son lentes que uno normalmente dice al año, a veces me toca decir como año y medio máximo,
podemos hacer ya. Tenemos que hacer un cambio de los lentes de contacto porque son lentes que no se va a sentir cómodos con ellos. Digamos que es como la primera sensación, lo primero que el paciente reporta. Al principio estaba muy bien, pero así no tenga tratamiento de plasma, porque en algunos casos, si no se manipula bien, si no se utiliza la solución apropiada cuando hay tratamiento de plasma, pues lo que se hace es deteriorar la superficie del lente. Pero si no existiera plasma, hay pacientes que llega un momento que el confort disminuye y cuando se pierde el confort, se evalúa el lente de contacto y de pronto ya está un poco rayado, ya hay algunos depósitos, ya por tiempo, como esa fecha que doy de año, año y medio, ya uno dice, bueno, ya, el lente de contacto no está en mejores condiciones, tenemos que hacer el cambio. Pero depende también mucho del mantenimiento. El mantenimiento es clave, pero máximo año, año y medio. O sea que cuando se habla de durabilidad es que no se rompa, no se rompa el uso el primer uso del lente de contacto. No, es como año, año y medio más o menos. Y simplemente recalcando pues que es decisión, digamos, concertada del profesional con los antecedentes del material que está usando y el caso del paciente en particular, ¿no? Porque no es lo mismo, como tú decías, una córnea normal y una córnea enferma, porque una córnea enferma pues va a requerir que haya optimización del flujo de oxígeno, el material con el valor de DK y de DK sobre T más alto posible en el caso particular que fuera, para que también se optimice el confort, ¿no? Es una suma de todo, no podríamos decir que solo el plasma soluciona el problema, no solo el DK soluciona el problema, sino tengo muchos factores que van a afectar significativamente la relación del lente gas permeable con la superficie ocular y eso permite obviamente que el paciente, usuario de gas permeable de muchos años, que muchos de nosotros tenemos adaptados, pues sea un paciente contento, feliz, que viene a sus cambios de lentes, algunos al año y medio, algunos un poquito más porque les va aparentemente muy bien y tiene una fórmula que no cambia, pero es un paciente que ya hemos de alguna forma disciplinado y sabe que debe regresar a la consulta. Entonces, nada, yo quiero agradecerte por tu participación el día de hoy porque yo creo que el tema de gas permeable a veces está un poquito dejado de lado y también es una herramienta que está creciendo en las consultas. Hay más diseños, más opciones y vemos que hay pacientes que podrían adaptarse eventualmente mucho mejor a este tipo de materiales que también permiten optimizar pues la calidad de vida de las personas. Así que gracias por tu participación el día de hoy con este tema de materiales de lentes gas permeable y su relación con la superficie ocular. Esto de alguna forma, además de haber sido transmitido en vídeo, queda grabado y el que quiera acceder posteriormente podrá hacerlo a través del canal YouTube de Yacle. No sé, tus palabras de despedida, Ana Milena, muchas gracias. Bueno, no, a usted, Guillermo, muy amable nuevamente por la invitación. Insisto, este espacio nos está enriqueciendo de una forma increíble. Cada vez quiere uno poder entrar, bueno, ahora la que sigue. Ahora como que uno se programa dentro de su calendario porque dice, esta está muy buena, esta también, y yo no quisiera estar estudiando todo el tiempo. Realmente de lo malo siempre ver lo bueno y pues esta situación a nivel mundial nos llevó a unirnos mucho más y estar más cercanos y de paso vamos a salir acá todos unos genios pues en tantas cosas, tantos temas que estamos viendo. Muchas gracias, Guillermo, muy amable. Muchas gracias, Ana Milena. No hay tiempo para más. Ha sido el webinar mensual de Yacle y los dejamos porque son las 11 de la mañana y tenemos el programa a través de Franja Visual Radio. Así que los invitamos, como decía Ana Milena, a continuar siguiéndonos en las redes sociales o a través de las plataformas que incluso en este caso, especialmente de Franja. El tema de hoy es fortalecimiento de la práctica clínica y el invitado es el doctor John Jairo Valencia, así que vamos a estar gustosos de escucharlo también. Ana Belena, muchas gracias nuevamente y nos escuchamos en algún otro momento. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Un saludo para todos. Chao, chao. Chao, chao.